¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya terminando el mes de noviembre, estamos a día 30, jueves, y hoy la iglesia celebra la fiesta de San Andrés Apóstol. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de gloria y majestad, tú que elegiste al apóstol San Andrés para que fuera predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, haz que sea siempre ante ti nuestro poderoso intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. San Andrés Apóstol es hermano de Simón Pedro y discípulo de Juan el Bautista. La tradición afirma que San Andrés predicó al norte del Mar Negro y en Grecia y murió atado a una cruz en forma de X en Petras, Grecia, patrono de Rusia y Escocia. Se le conoce como Protocletos o primer llamado. Es patrono de la iglesia griega, patrono de la industria de la pesca. Se menciona en el canon romano. Se lo observa al lado de la Santísima Virgen en el cuadro de Nuestra Señora de la Chiquinquirá. Dato muy interesante. Y yéndonos a la liturgia de la palabra, la primera lectura es de la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 18. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante,
vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, esta celebración de la fiesta de un apóstol, específicamente San Andrés, con este hermoso pasaje de Mateo 4, nos lleva a pensar mucho en el llamado, en la predicación, en para qué somos sacerdotes, incluso nosotros. Esto nos lleva al amor primero, al inicio de nuestro cuestionamiento como vocacionados. ¿Para qué el Señor nos llamó? Y es cuando uno cae en cuenta de que de verdad el Señor nos llamó para que estuviéramos con Él y para predicar, para evangelizar. Es hermoso ver cómo la carta de los Romanos nos dice claramente que la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. O sea, cuando uno dice estoy predicando, ya uno sabe de qué se trata. Predicar no es simplemente anunciar cualquier cosa, cualquier idea, cualquier disparate. No, predicar es anunciar la palabra de Cristo. Y ciertamente se ha anunciado, se ha predicado, y hay muchos predicadores, no suficientes, pero los hay. El asunto es que siempre va a haber carencia de predicadores. La palabra del Señor resuena en toda la tierra. Lo dice el Salmo y lo dice también la carta a los Romanos. Pero ¿todos acaso escuchan? ¿Todos acaso responden? ¿Y los que responden lo hacen con total entrega? Este es el cuestionamiento. Tal vez la celebración de hoy nos lleve a replantearnos eso, nuestra capacidad de respuesta al llamado que Jesús nos hace. Porque esto no es solamente para aquellos que hemos sentido un llamado al ministerio sacerdotal en específico. Obviamente, esto nos recuerda nuestro llamado al ministerio. Pero también Jesús sigue llamando gente a muchos servicios en la iglesia. Este texto en particular, cuando llama a Andrés y a Pedro, que los llama juntos, son hermanos, y luego a Santiago y a Juan, que son los otros dos, son los primeros que son pescados. Es Jesús quien los pesca a ellos primero. Y siempre me ha llamado la atención que cuando Jesús pasa por allí caminando a la ribera del mar de Galilea, en un ambiente pues de pescadores, de mar, me imagino que pues, al oír el sonido del agua cuando choca con la playa, todo aquello muy bonito, muy relajante tal vez, pero Pedro y Andrés estaban en lo suyo, estaban trabajando. Y siempre me ha llamado la atención esto. Jesús los ve y los llama. ¿Y qué estaban haciendo? No estaban jugando, no estaban pasando el rato, estaban trabajando, echando las redes al mar. Era lo que hacían. Y es que Jesús no va a esperar que tú te cuelgues de brazos, te cruces de brazos o te cuelgues en una hamaca o en un chorro, como dicen en mi país, para llamarte. Porque mucha gente dice, yo no tengo tiempo de seguir las cosas de Dios porque estoy muy ocupado o ocupada. Y es que ese es el punto. Él va a llamar a la gente que trabaja, que le gusta el oficio, que está dispuesta a dar el todo por el todo. Y lo vemos aquí. Pedro y Andrés estaban trabajando. Lo mismo que los otros hermanos, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, estaban con su padre en la barca. Era un negocio familiar y vivían de eso. Eso era para ellos importante. De paso, pues tener una barca no era cualquier cosa. Tenían, digamos, sus recursos y de eso vivían. Y a ellos también los llama Jesús. Hemos de tomar en cuenta que antes de la llamada dice que Jesús vio, tal vez le pasamos por encima el verbo, pero es importante, vio a dos hermanos, los vio y luego los llamó. ¿Cómo sería la mirada de Jesús a estos dos hermanos que les hizo cambiar la vida? Ahí empezó una nueva historia para ellos. Los vio y los llama y les hace una propuesta muy tentadora. Le dice, los haré pescadores de hombres. O sea, voy a usar lo que ustedes ya saben hacer,
pero de otra manera. Ya no pescarán peces, pescarán personas, seres humanos, almas para el reino. Y ellos aceptaron la invitación. Me llama también la atención la inmediatez con que respondieron. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Deberíamos aprender un poquito de esto, tú y yo, porque a veces le damos tantas largas al Señor. Sentimos que Dios nos llama a algo, a un servicio, a un ministerio, a hacer el bien, a hacer cosas buenas por Dios, por la caridad, por el prójimo. Y le damos tantas vueltas, decimos es que estoy ocupado, es que no tengo tiempo, es que estoy estudiando. Cada uno de nosotros está enredado en sus propios oficios y no nos damos cuenta de que Dios nos está necesitando para otras cosas importantes que son las que realmente valen la pena. Y no estamos respondiendo con la prontitud con la que deberíamos responder al llamado de Dios. Le damos vuelta o simplemente decimos cuando tenga tiempo. ¿Y cuándo vas a tenerlo? Uno siempre saca tiempo para lo que quiere, saca tiempo para ir al mall, saca tiempo para ir de compras, saca tiempo para ir a jugar, saca tiempo para ir a comer. ¿Y cuándo vas a sacar tiempo para las cosas que realmente valen la pena? Saquemos tiempo porque es importante. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. ¿Y eso qué quiere decir? Que dejaron todo. Para ellos las redes significaba su trabajo, su medio de vida. Esto. Y muchas veces nosotros no somos capaces ni siquiera de sacrificar una hora de trabajo porque dejamos de percibir una hora de ingreso y nos parece mucho. Sigamos el ejemplo de esta gente, meditemos cómo podemos nosotros mejorar nuestra capacidad de respuesta a las llamadas que Dios nos hace. Y le siguieron. Y luego con Santiago pasó igual. Dejaron a su padre, o sea, rompieron vínculos familiares, dejaron toda la riqueza familiar que tenían, que era la barca, y simplemente le siguieron. Se fueron con él. Cambiaron todo por Jesús. Su estilo de vida, sus amigos, sus compañeros, todo. Así sería la mirada de Jesús. Ahora que vamos a comenzar el Adviento, sería muy bueno dejarnos mirar por Jesús, porque una mirada suya vemos que cambia la vida y una invitación suya cambia la vida de todo el mundo. Jesús llamó a estos 4 porque necesitaba ayuda, pero antes de convertirlos en pescadores de hombres, ellos primero tuvieron que ser pescados. Tuvieron que ser capturados por Jesús. Y aprendiendo de Jesús a cómo capturar gente, ellos viviendo y conviviendo con Jesús, aprendieron las nuevas herramientas de cómo hacer lo que Jesús les está invitando a hacer, trabajar para la causa del reino. ¿Y tú y yo acaso no estamos invitados a lo mismo? A predicar, a que mucha otra gente pueda declarar a Jesús como su Señor, su Dios y su Rey, a participar activamente en las actividades del reino, a dar testimonio de Jesús todos los días de nuestra vida. No le rehuyamos a esto, porque puede cambiar la vida tuya y la vida de mucha gente. Me hago eco y con esto cierro de esta hermosa invitación. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. En otra parte dice esta versión así: qué hermosos son los pies del mensajero que trae buenas noticias. Tú y yo podemos ser esos mensajeros que llevan buenas noticias. Y créanme, el mundo está necesitado de la buena noticia, que es Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.